sea, en el mundo espiritual tu oración también es atacada. Por ejemplo, Satanás también tratará de detener tu respuesta en los aires. Aquí está la cosa. El enemigo tratará de detener la respuesta tuya que salió de Dios en los aires. Por eso la gente no puede dejar de orar hasta que no reciba lo que está pidiendo. Y aun cuando lo reciba, debe de seguir orando para que Dios lo ayude a mantener eso que le pidió al Señor. Mucha gente ora y persiste en la oración hasta que reciben lo que Dios le dio. Después que reciben lo que Dios le dio, ya dejan de orar y descuidan lo que Dios les dio y el enemigo viene a quitárselo. Y cuando quieren recuperarlo, un problema. Por eso tienes que orar, persistir para recibir lo que quieres de Dios, pero después que se te entregue, tienes que seguir orando para mantenerlo. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Damos una vez más la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, Apasionados por su presencia. En esta ocasión tenemos una enseñanza de parte de Dios que yo sé que va a bendecir su vida. Quiero hablar con gente que le está costando orar, le está costando conectarse con Dios. Gente que está ignorando el ataque del enemigo mientras está orando. Y quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, hablarte acerca de las estrategias que el enemigo va a usar cuando usted y yo nos disponemos a orar. Quiero en el nombre de Jesús que preste atención a esta palabra y que le sea de mucha bendición para su vida. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Así que vamos a orar para pedirle al Padre que se glorifique de una manera especial en esta transmisión. Así que présteme unos minutos de su tiempo y vamos a impartirle lo que hemos recibido de parte de Dios. Amén, Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad una vez más de estar aquí para transmitir esta palabra. Oro, Señor, que trates con la vida, con los corazones, con esas personas que van a escuchar esta palabra y que les sea de mucha bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero que leamos la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Padre, añade bendición a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, quiero concentrar esta palabra bajo este tema: estrategias que usa el enemigo para que no puedas orar. Para nadie es un secreto que tenemos un enemigo. De hecho, bueno, ya sabemos que uno es la carne y otro es Satanás. Y Satanás es un enemigo que constantemente va a oponer resistencia a la gente que quiere buscar a Dios en oración, a la gente que quiere conectarse con Dios. Y muchas veces vamos a ser vencidos por este tipo de estrategia del enemigo. Y cuando somos vencidos y no podemos conectarnos con Dios, nunca alcanzaremos el cumplimiento de Dios para nuestra vida, ni veremos esas promesas cumplirse. Porque todo lo que va a pasar en nuestra vida tiene que pasar por medio de la oración, por medio de conectarnos con la presencia de Dios. Pero ¿qué es la oración? Sabemos, es hablar con Dios. Y no solo es hablar con Dios, es hablar con Dios y es escuchar a Dios. Y una de las cosas que el enemigo ha implantado o ataca en el momento de la oración son las distracciones. Trata de poner cosas en nuestra mente que no nos dejen escuchar a Dios. Mientras tú estás orando, todo está bien. El asunto es cuando queremos escuchar a Dios. Porque el momento después que tú oras allí,
El momento para escuchar a Dios tiene que ser un momento de silencio. Tienes que acallar todo, adoraciones, todo, y solo adorar en tu mente, esperando lo que Dios quiera decirte. Pero para eso puede pasar un tiempo considerable o puede ser rápido, dependiendo la atmósfera en la que estés. Pero ese momento Satanás lo va a atacar para que no escuchemos la respuesta de Dios. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿Por qué debemos orar? Número uno, para tener constante comunión con Dios. Solo quiero poner esto en contexto porque mucha gente quizá diga, no, se puede orar, pero no hay que ser tan, tú oras lo que tú puedas, no. Para mí la oración es una necesidad que todo cristiano tiene que tener. Para mí la oración es la materia prima para usted estar de pie y caminar en la voluntad de Dios a pesar de las cosas que vivimos en este mundo. Ahora, oramos, ¿por qué debemos orar? Para tener constante comunión con Dios. Número 2, para vencer la carne. Nadie que ora puede vencer la carne. Cristo habló con Pedro y le dijo, no ora para que no entres en tentación porque el espíritu está dispuesto, sí, pero la carne es débil. Lo mandó a orar. Entonces debemos orar para vencer la carne. Debemos orar para mantenernos en la voluntad de Dios. Cristo oraba constantemente porque quería hacer la voluntad perfecta del Padre. Y para esto se necesitaba orar, hablar con Dios para poder ser dirigido donde Dios quería llevarlo. Número 4, porque es un mandato de Dios para nuestra vida. Tesalonicenses lo dice, oren sin cesar. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es un mandato de Dios que oremos. Entonces, número 5, debemos orar para tener revelación de Dios. Nadie que no ora podrá tener revelación del cielo. La revelación de Dios a tu vida y a la mía viene por medio de una vida de oración, de constante comunicación con nuestro Padre Celestial. Número 6. Debemos orar para vencer las tinieblas y tener autoridad sobre esas tinieblas. No podemos tener autoridad sobre los demonios, sobre los principados que atacan nuestra finanza, nuestra familia, nuestro ministerio, si no hay una vida de oración. Porque cuando oramos traemos la presencia de Dios a nuestra vida y el Espíritu Santo es que nos ayuda literalmente a tener autoridad sobre las huestes de maldad que operan en las regiones celestes queriendo destruir nuestras vidas. Ahora, la oración en Jesús era importantísima. Cada vez que leas el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a encontrar a un Jesús constantemente buscando al Padre en oración, dependiendo totalmente de la oración. Oraba en el monte, oraba todo el tiempo, nunca estaba cansado para orar, siempre tenía tiempo para la oración, a pesar de que era un hombre muy ocupado ministerialmente, siempre sacaba tiempo para orar. De hecho, en una ocasión dejó a unos enfermos esperando allí para ser sanados y él se fue al monte a orar, dando a entender con esto que era más importante orar que cualquier necesidad que tuviera la gente. Es más importante orar. La oración en Pablo es fundamental. Pablo oraba constantemente y a Pablo se le revelaron cosas que ni siquiera las pudo escribir, no las pudo nombrar porque eran cosas demasiado poderosas. ¿Cómo pasó esto? Por medio de la oración. Pedro y Juan en el capítulo 3 de los Hechos, ¿dónde iban? Dice que iban a la hora novena, a las 3 de la tarde, y dice que iban al templo a orar. Estaba un paralítico allí, un hombre que no había caminado, no podía caminar, pidiendo limosna. Pedro le dice con Juan, no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó. ¿Ves? El dinero no fue lo que lo levantó. Fue una vida de tener oración. Elías, la oración en Elías, importantísima. La Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones. Santiago lo describe, sujeto a pasiones, pero oraba fervientemente para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. ¿Cómo es posible? ¿Qué quiere decir Santiago? Cuando dice que era sujeto a pasiones, que era igual que usted y yo, era carne igual que usted y yo. Pero el secreto de Elías era que oraba con fervencia. La palabra fervencia tiene que ver con constancia. Tiene que ver con darle importancia al tiempo de la oración. Tiene que ver con insistir en perseverancia. ¿Cómo te explico? Era perseverante para que pasara lo que Dios había dicho. Lo vemos allá en el monte cuando él estaba orando.
en el Sinaí, me parece que era cuando el hombre estaba orando, porque lloviera, estaba allí 7 veces, mandó al criado y estaba constantemente orando y nunca dejó de persistir. Eso es fervencia en la oración. También Eliseo vivía una vida de oración, por eso Dios le revelaba a Eliseo lo que el enemigo quería hacer contra Israel. Al rey de Israel no se lo revelaba, pero a Eliseo sí. ¿Por qué? Porque Eliseo oraba. Entonces quiero decirte esto porque hay un poder en la oración. Y como el enemigo sabe esto, entonces aquí es donde quiero entrar. Satanás ataca esto para que usted no tenga los beneficios celestiales cuando logre conectarse con Dios. Vamos a ver, ¿por qué Satanás ataca la oración? Número 1, escúcheme y préstele atención a esto. Si lo puede anotar, anótelo. El enemigo atacará, escuche esto, antes de que ores, cuando estés orando y después que salga de la oración. Voy a explicarle esto. El enemigo no solo atacará tu momento de oración, atacará antes de que ores. Bueno, ¿cómo Satanás ataca antes de que ores? Él ya sabe que tú vas a orar a una cierta hora. Lo que hace es que te manda a alguien que te visite. Lo que hace es que te manda que te llegue un mensaje de algo que te preocupe. Y a veces te mandan un mensaje de una buena noticia. Que es tan buena la noticia que te quitó el tiempo de orar y no te diste cuenta que por estar en situaciones con la buena noticia, dejaste de ir al momento de tener la intimidad con Dios en oración. Entonces, el enemigo ataca antes de que oremos, buscando que nos dé sueño, buscando que queramos ver una película. Por eso yo aprendí algo y todavía trato de perfeccionarlo. Antes de yo ir a la oración, o antes de ir a la oración, no debemos tomar el teléfono para revisar las redes sociales. Porque puedes ver algo ahí que te va a interesar y te va a quitar, te va a atrapar y te va a quitar el tiempo. Si te propusiste orar, lo primero que debes hacer es no revisar teléfono, no revisar nada, para que no le des brecha al enemigo. Entonces, él ataca antes de que oremos, Ahora, si vencemos el ataque del enemigo antes de orar y no logró detenerte, ahora te va a atacar en la oración. Cuando estás orando, él va a traer sueño, va a traer pesadez, va a hacer que en tu cuarto se escuchen cosas, va a hacer que alguien te toque la puerta, buscará la manera de que cuando estés orando, atacarte. Como no te pudo vencer antes de que orara, ahora te va a atacar cuando ores. En una experiencia personal te puedo decir algo que espero, bueno, si tú lo crees, gloria a Dios, y si no, yo sé qué pasó, yo lo viví. Yo me propuse orar un par de días a partir de las 12 de la noche. Y yo recuerdo que en una de esas noches que iba a orar, yo recuerdo que me puse de rodillas. Llegué del trabajo, me bañé, cené, me acosté un rato y me levanté para orar, a las 12 de la noche por ahí. Cuando yo me pongo de rodillas, amados, literalmente, yo creo que yo he contado esto en otra ocasión, literalmente, yo sentí una uña, como esas mujeres que se dejan las uñas largas y afiladas. Yo sentí literal una uña larga y afilada que me pullaba en la costilla, que me pulló en la costilla. Y yo sentí ese dolor literal que hice así, wow, y me levanté de las rodillas. Y no vi nada, no había nadie. Fue un ataque del enemigo para que no orara, hermano. Pero yo seguí de rodillas, entendiendo que era así. Entonces quiero decirte que cualquier cosa, te digo este testimonio, porque cualquier cosa el enemigo va a tratar de hacer para que tú no ores. Ahora, también te atacará después de la oración. Escúchame, ¿cómo? Ya tú venciste al enemigo antes de ir a orar. Bien. Ya venciste en la oración. Excelente. Ahora, te va a atacar después que salga de la oración. ¿Cómo? Va a tratar de hacerte dudar de lo que tú oraste a Dios. Va a buscar la manera de que alguien te desanime, de que alguien te diga algo que no es así. Va a buscar la manera de traerte un problema, de traerte alguna situación. Después que tú oras, es que tiene que mantenerte firme, porque el ataque seguirá. Pero cuando tú oras, vendrá fortalecido. Hay un predicador que decía, yo aprendí esto, él decía que él aprendió a vivir en el espíritu, de rodillas y de pies. ¿Qué quiere decir esto? Que de rodillas estaba en el espíritu y cuando andaba por ahí en la calle caminando seguía en el espíritu, porque Satanás nunca dejará de atacar. Por eso necesitamos vencer antes de ir a la oración, vencer en la oración
y vencer después de la oración. Pero para vencer después de la oración tiene que haber una vida de relación con Dios constantemente. Para que cuando salgas de esos momentos de oración, el enemigo, por más que ataque, tú te mantengas firme, en paz y seguro. Hay gente que le dan malas noticias y ellos están tranquilos, están en paz, están quietos, porque saben que vienen de un tiempo de oración. Cristo vivía en un tiempo de oración. Y mira Pablo, yo me quedo sorprendido con Pablo. La Biblia dice en Hechos 14, me parece, que en Listra le dieron una paliza a Pablo, lo apedrearon, lo dejaron como muerto. Y al siguiente día se levantó y le dijo a Bernabé, vámonos a Derbe a seguir predicando. Esto es impresionante. No se dejó amedrentar porque era un hombre que oraba. Por eso cuando salió de la oración, cuando lo apedrearon, él siguió en su mismo propósito, en el diseño de Dios, en la voluntad de Dios, porque era un hombre que oraba y eso lo ayudó y lo mantenía fortalecido. Ahora te das cuenta, ¿verdad? También Satanás no solo ataca tu oración aquí a tu cuerpo y a lo que te rodea. En el mundo espiritual tu oración también es atacada. Por ejemplo, Satanás también tratará de detener tu respuesta en los aires. Aquí está la cosa. El enemigo tratará de detener la respuesta tuya que salió de Dios en los aires. Por eso la gente no puede dejar de orar hasta que no reciba lo que está pidiendo. Y aun cuando lo reciba, debe de seguir orando para que Dios lo ayude a mantener eso que le pidió al Señor. Mucha gente ora y persiste en la oración hasta que reciben lo que Dios le dio. Después que reciben lo que Dios le dio, ya dejan de orar y descuidan lo que Dios les dio y el enemigo viene a quitárselo. Y cuando quieren recuperarlo, un problema. Por eso tienes que orar, persistir para recibir lo que quieres de Dios, pero después que se te entregue, tienes que seguir orando para mantenerlo. Por ejemplo, en un matrimonio, la gente ora por un matrimonio, Dios le da una esposa, se casa. Y antes de casarse hacían silicio, ayunaban, hacían de todo. Después que se casan, entonces ya no quieren orar. Y viene el enemigo y se entra ahí y destruye el matrimonio. Tienes que seguir orando por ese matrimonio aunque ya estés casado. No sé si alguien puede adorar a Dios y entender eso. La Biblia dice en Daniel capítulo 10, verso 12. Desde que propusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. Y salió el ángel con la respuesta. ¿Cuál fue el problema allí? Que el príncipe de Persia en los aires detuvo ese ataque. Detuvo esa respuesta. Pero Daniel estaba de rodillas en la tierra. Por eso es que Dios mandó al arcángel Miguel para que peleara con el príncipe de Persia y así el ángel Gabriel poder bajar a traer la respuesta a Daniel. Todo esto lo ocasionó un hombre de rodillas. ¿Cuánta gente tiene esa respuesta en los aires? Allí peleándose en los aires y ellos se levantaron de la rodilla en la tierra porque te dejaste distraer por el enemigo. Pero yo te tengo noticias y traigo esta palabra de Dios para tu vida y decirte, se rompe hoy lo que no te deja orar en el nombre poderoso de Jesús. Vas a seguir de rodillas. Todo cansancio en tu vida se cancela. Toda distracción se cancela para que vengan los momentos de gloria en el Señor y puedas recibir lo que Dios dijo que ibas a recibir. Ahora, ¿cómo Satanás ataca la oración? Ya lo vimos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha. Pablo iba a la oración y le salió el encuentro a la muchacha. ¿Por qué la muchacha no le salió cuando Pablo estaba durmiendo, tranquilo por ahí? No, ella le salía, era cuando ellos iban a la oración, ¿ves? Y dice que esto lo hacía por muchos días, porque Satanás no solamente ataca un día, es constantemente que te atacará. Por eso dice que esto hacía por muchos días. Y decía, estos son siervos del Dios viviente. ¿Qué quería decir esa mujer diciendo eso? Quería halagar a Pablo. Quería que Pablo se dejara halagar por ella. Y cuando tú te dejas halagar por la gente, tú pierdes tu vida de oración. Ella que estos son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo a eso le desagradó y lo reprendió. ¿Ves? Todo lo que desagrada a Dios y no te deja conectarte con su presencia, usa la autoridad del Padre y repréndelo de tu vida. Sácalo de tu vida. Quítalo de delante de ti porque hay cosas más grandes que te esperan cuando te puedes conectar a la presencia de Dios. Dice, y esto hacía por muchos días. Desagradando a Pablo, se volvió, dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús y salió de ella. ¿Ves? Entonces, ¿cómo vencer el ataque del enemigo para así poder conectarnos con Dios? Mateo 6:6 la respuesta. Cuando entre a tu aposento, cierra la puerta.
Tu Padre que ve en lo secreto, en público recompensará. Primero, tienes que estar dispuesto a tener deseos de orar. Si no tienes deseos de orar y pasión por orar, va a ser difícil. Tienes que tener deseo y anhelo por orar. 2, tener fe que Dios te va a escuchar. No dejes que el enemigo te distraiga diciéndote que Dios no te escucha. Dios sí te escucha. Tienes que tener fe que Dios te va a escuchar para poder vencer el ataque del enemigo. 3, entender que no es con tu fuerza ni con tu sabiduría. No es con tu fuerza, no es con tu sabiduría. Romanos 8:26 dice que no sabemos orar ni cómo conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. No es con tu fuerza ni con la mía. Tienes que depender del Señor y que el Espíritu Santo te guíe a orar conforme a la voluntad del Padre. Número 4, entrar en un ambiente de adoración que traiga la presencia de Dios. El Salmo 22 dice que Dios habita en la alabanza. Hechos capítulo 16 dice que cuando Pablo y Sila oraron, entraron en el ambiente de adoración, dice que el Espíritu vino, sopló la presencia, rompió las cadenas de todo lo que estaban allí. Entonces, porque entraron en un ambiente de adoración. No puede entrar a la adoración seco, no puede entrar a la oración pidiendo. No, tienes que entrar humillado, rendido, adorando a tu Padre, para que la presencia venga y ella te ayude a orar correctamente. Otra más, orar en lugares y horarios donde no hay ruido ni tengas algo que hacer. Las mujeres que son amas de casa quieren orar a las 12, a las 11:30 de la mañana, cuando a las 12 hay que hacerle la comida a su esposo. No, así no. No puedes orar en horarios que tienes algo que hacer. Desocúpate para que estés tranquilo o tranquila y tengas el tiempo de la oración. Tampoco ores en lugares donde tú sabes que hay demasiado ruido. Busca un lugar tranquilo, un lugar quieto. Por eso Jesús oraba en el monte. Si no tienes un monte, monte también es un lugar secreto en tu casa. Un closet, un lugar secreto, allí. Siempre ve a ese lugar y ahí, donde nadie te moleste, conéctate a la presencia de Dios. Otra más, orar sin preocupaciones y sin estar pendiente del tiempo. Mucha gente va a orar y es preocupado. Wow, dejé la bichola puesta. Wow, ¿cómo trae esa muchacha allá en fulana de tal? Ay, ¿qué pasará con el carro que no prende? Hermano, Dios me enseñó de esto. A veces yo venía aquí a la iglesia a orar y si me llegaba a la mente una preocupación, wow, pero ¿será que dejé? Oye lo que el diablo traía a mi mente. ¿Será que yo dejé la estufa prendida? No me acuerdo, Dios. Ahí agarraba el motor y me iba a la casa y la estufa estaba apagada. Y dije, no, el Señor reprenda a Satanás. Ahora antes de venir a la iglesia a orar, me aseguro que el tanque esté cerrado, que la estufa esté apagada, que esté desenchufado esto, aquello, y me vengo sin preocupaciones a orar. Entonces trata de cerrar esas brechas para que cuando estés orando el enemigo no traiga eso a tu mente. Tampoco ores pendiente del tiempo. Ay, voy a orar de las 11 a las 11:20 y cada rato viendo el reloj. Ay, ya pasarían los 20 minutos, hermano, no ore así. Deje el tiempo quieto, vaya a la presencia de Dios y el tiempo que lo defina Dios. Vaya sin eso en la mente. Pero si esto persiste, si estás orando y tienes preocupaciones y estás pendiente del tiempo y tú ves que no puedes vencer eso, entonces es el momento de usar la autoridad de Dios, de Mateo 18:18, y hacer guerra espiritual. Detener la adoración ahí en ese momento y comenzar a atar y a reprender, atar y a reprender, atar y a reprender, atar y a reprender, hasta que la atmósfera cambie y entonces te puedas conectar. Esto es una estrategia poderosa, hacer guerra espiritual, atando, reprendiendo lo que las malicias del enemigo, las artimañas de Satanás. Reprende todo eso para que te puedas conectar con Dios. Pero cuando vayas a la oración, cierra la brecha. Siempre, porque Satanás va a atacarte. Apaga teléfono, ponlo en modo avión, busca la manera de que el enemigo no entre por esa brecha. Así que esa es la palabra que yo quería de parte de Dios. Queríamos entregarte en esta hora. Permíteme orar por ti. Aquellas personas que están teniendo guerra para orar. Que el Señor nos ayude. Digo nos ayude porque debemos incluirnos. Todos tenemos guerra para orar. Que el Espíritu Santo nos ayude para vencer estas guerras. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta transmisión. Gracias por esta palabra. Gracias por cada hermano que está allí. Padre, te pido en el nombre de Jesús que extiendas tu mano, Señor. Te pido por favor, Padre, que rompas con todo lo que no deja orar a ese hombre, a esa mujer, con todo lo que viene a hacernos guerra, Padre, para que no nos conectemos contigo. Espíritu Santo,
que tu presencia nos guíe a la oración, que tú derrame un espíritu de oración en nuestras vidas. Señor, glorifícate, quitando las preocupaciones, quitando, Dios mío, los dardos del maligno. Los cancelamos y se devuelven en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Dios mío, para que limpies los aires y nos permitas conectarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contar esta experiencia rapidito, para que veas que Dios te protege en la oración. No tengas miedo cuando vaya a orar. Una ocasión, que no sé por qué quiero decir esto, creo que hay alguien que cuando va a orar de noche escucha como ruido. Creo que siento en el espíritu eso, y voy a decir este testimonio rapidito. Yo estaba una vez orando en un lugar, y yo estaba de rodillas con los ojos abiertos, así abiertos. Y de repente veo en la puerta estaba la parte de atrás, y yo estaba orando de espalda a la puerta, en una habitación muy pequeña. Y yo tengo así, de espalda a la puerta, y veo un personaje rojo que se para en la puerta y me está viendo, se queda viéndome. Pero yo estoy viendo a ese personaje sin voltear la cara. Yo tengo la cara hacia allá, pero literalmente, eso fue extraño, literalmente estoy viendo al personaje que está atrás de mí, sin tener que voltear. No sé cómo pasó. Y estoy allí, y me turbo, tengo un poco de miedo porque ese personaje es feo. Y estoy allí orando y veo ese personaje y tengo los ojos abiertos. Ya iba a dejar la oración, pero de repente, para que tú veas el respaldo que Dios tiene. De repente, santo, veo un personaje blanco que desciende y se para en el medio, o sea, entre el personaje rojo y yo. El ángel se paró delante del personaje rojo, en el medio. Así que ya yo no podía ver el personaje rojo, yo veía el personaje vestido de blanco resplandeciente que estaba detrás de mí, protegiéndome. Cuando el personaje bajó, el personaje blanco llegó, yo dejé de ver al personaje rojo. Y allí entendí que Dios vino, mandó un ángel, o no sé, era hermoso, a pararse allí para que yo pudiera seguir conectado. Y esto me dio a entender que nosotros tenemos un respaldo de Dios cuando oramos. No tengas miedo, confía en el Señor. Y Satanás te va a traer muchos miedos, pero confía en el Señor y no te levantes de las rodillas. Sigue orando para que veas la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima entrega. Comparte este video, danos un me gusta y ayúdanos a seguir así, creciendo en esta visión que Dios puso en nuestro corazón. Gracias por estar siempre de ese lado. Deseo que el Todopoderoso bendiga su vida, su ministerio, su familia, su finanza y todo lo que lo rodea. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios le bendiga.